Y te cuento que una mujer afroamericana y una mujer latina fueron las primeras en tener una pena de muerte en Estados Unidos. Quédate y te lo cuento. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Paula y esto es El Diario Secreto. Hay secretos que no deberían ser contados, pero Paula los escribió para ti. Crímenes reales, terrores ocultos y mundos que desafían la lógica. Bienvenidos al Diario Secreto, donde cada página puede ser la última. Bueno, te voy a contar dos historias que las quise unir en este capítulo, porque igual son cortitas y tienen algo en común, y las dos historias son demasiado tristes, demasiado tristes. Te voy a contar el caso de Jane Elkins. Era una mujer afroamericana nacida alrededor de 1800. Era una esclava para ese tiempo, y era esclava de Edward Welber, quien la vendió a John Young el 17 de marzo por $400. Fuerte. En la escritura donde Edward escribió que vendía a Jane, decía lo siguiente: vendo hoy a John Young, una mujer negra llamada Jane, y un niño de unos 20 años de quien garantizo que goza de buena salud física y mental, y quien será esclavo de por vida. No sé cuánto tiempo habrá durado con John Young, la verdad, pero después este tipo la vendió al señor Smith Elkin. En ese tiempo se usaban los apellidos de las personas que adquirían a estos esclavos, y tú perdías completamente tu identidad. O sea, y ahí tú no tenías el apellido tuyo, sino que pasaba a ser completamente de tu dueño. La mujer de este tipo, de Elkins, arrendó a Jane a un viudo que se llamaba Andrew, no sé cómo se pronuncia, Wisdom, ya, quien tenía 2 hijos, y las labores principales de Jane era cuidar a los niños y atender la casa, y atenderlo a él, yo creo, no sé. Bueno, lamentablemente una mañana encontraron el cuerpo de este tipo de Wisdom en la cama, con sangre y con signo de que alguien le había pegado un hachazo en la cabeza. Inmediatamente tomaron presa a Jane, porque ella sí o sí era culpable. Sí o sí era culpable. O sea, los policías ni siquiera se dieron el tiempo de investigar, de ver si había una puerta abierta, una ventana rota, nada. Nada de nada. Ella era la culpable. Ella era quien había matado a este tipo. Y como en ese tiempo, imagínate, ser negra, ser esclava y ser mujer, y decir yo no fui, necesito un abogado, olvídalo. Pero aún así Jane dijo que ella había visto que un hombre grande y robusto había entrado a la casa y que él había matado al señor Wisdom. Obviamente no le creyeron, así que la llevaron a juicio, y en el juicio habían 43 a 50 testigos, donde cada uno dijo que Jane era culpable, y ahí fue donde la sentenciaron a la horca. Fuerte. El 27 de mayo de 1853, Jane fue a la horca. Lo más insólito de todo esto es que donde se ejecutaban a estas personas era en el patio de un colegio. El dueño del patio del colegio como que dijo: yo presto un lugar, yo presto la cuerda.
fuertísimo. O sea, imagínate, tu hijo va al colegio y juega en el patio donde también matan a las personas. Así que ella falleció ese día. Es súper fuerte decir que ella estuvo 10 minutos en la horca, asfixiándose, esperando su muerte. Pero lo más insólito de todo esto es que muchas personas de Dallas, de la ciudad y alrededor de Dallas, fueron a ver este espectáculo. Pero para ellos era súper normal ver esto. O sea, era como lo máximo de lo máximo para los blancos. Imagínate, no sé, fuerte. Pero te cuento que no contento con esto, hay una historiadora que dijo que el cuerpo de Jane no fue enterrado lo suficientemente al fondo porque la intención de algunas personas era como profanar el cuerpo. Y así fue. Fue profanado, fue llevado a un instituto médico donde lo usaron como la excusa de que había sido como para la ciencia y nada, o sea, ni en vida ni en muerte la pudieron dejar tranquila. Es algo muy triste la vida de Jane. Lo más triste de todo esto es que nadie escribió nada de ella, nadie escribió este caso, solo se sabe este tema de la horca porque fue escrito como el día tanto se sentencia a James Elkin por asesinato, qué sé yo, pero no se sabe si ella tuvo hijos, si tuvo un esposo, de dónde venía, nada. Muchos años atrás, bueno, no tanto tampoco, hubo un colectivo de teatro que hizo una obra sobre ella, sobre los hechos que pasaron. Las críticas que se dieron en esta obra dijeron que había sido algo impactante, emocionante y hermoso. Y más que nada, y esto fue en Dallas. Y esto fue más que nada para mostrar lo que había pasado con esta mujer. Y un tiempo después quisieron hacer una conmemoración en la plaza de Dallas para demostrar que Jane siempre fue inocente y que nunca se pudo demostrar esa inocencia. Algo muy triste, algo que a lo mejor pasaba mucho, sobre todo con las mujeres negras y esclavas en ese tiempo. Así que bueno, no sé qué más decir, algo terrible. Ya, aquí te traigo otro caso. Como te decía, también es súper impactante, es súper fuerte este caso, es súper injusto. Esta es una persona que se llamaba Josefa Rodríguez. Perdón si se escucha bulla afuera, pero son mis vecinos. Más conocida como Chipita Rodríguez. Chipita Rodríguez nació en el año 1799 en Antonio López de Santa Ana, en Texas. ¿Ya? Para ese tiempo Texas era parte de México, ya, porque estaba reinado por el Imperio Español. La verdad es que no se sabe mucho de la historia de Chipita, porque ya sabes como que en ese tiempo igual demasiado antiguo y solo se registraban como cosas muy importantes y como puntuales, no como más allá. Pero sí se sabe que ella fue hija de un mexicano que arrancaron de Antonio López de Santa Ana para llegar a Iberna, ¿ya? El papá y Chipita, los dos llegaron a ese lugar, los dos escapando de Santa Ana. Esto que también queda en Texas, ¿ya? Y su padre fue obligado a ir a la guerra por los mexicanos, porque los texanos querían independizarse de México. Entonces el papá tuvo que ir obligadamente. Yo no sé si para este tiempo Chipita debe haber tenido como unos 17, 18 años, me imagino, porque no sale nada. El papá murió. Murió en la guerra y Chipita se quedó solita. Qué triste.
Ya, Chipita se quedó a vivir ahí solita en Texas, en un lugar que se llama Río Nueces, donde arrendó un espacio en un terreno de un gringo, y ahí hizo como una choza. Y en esta choza ella arrendaba catres para los viajantes. Entonces ella arrendaba y también les daba desayuno y once. Y entre paréntesis, en este tiempo, me falta algo muy importante. A los 20 años Chipita se casó, pero no se sabe si con un mexicano o con un gringo, y tuvieron un bebé. Pero este tipo se fue y se llevó al bebé. Es que de verdad que hay gente que no sé por qué les pasan estas cosas, como que tantas pruebas para una persona. Me da demasiada pena. Y se lo llevó, el desgraciado, se llevó al niño. Ya, pero Chipita dijo, no importa, voy a salir adelante. Y ahí es donde arrenda este terreno. O sea, es un pedacito del terreno al lado del río Nueces. Y ahí hace una choza donde arrenda catre y da comida. Así que todos los viajantes que pasaban desde México a Estados Unidos pasaban por ahí, por la parte donde vivía Chipita. Un día... Otro paréntesis que les voy a contar. Pasó el tiempo, Chipita siguió trabajando en esto, siguió viviendo ahí, y al parecer ella tuvo un hijo ilegítimo que se llamaba Juan Silvera, pero no se sabe si fue un hijo ilegítimo o solo era un niño que ella había como adoptado. No, esa información no se sabe bien. Pero este chico la ayudaba mucho. La ayudaba en los quehaceres de la casa, en el terreno, en recibir a los viajantes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Chipita no estaba solita. Cuando Chipita tenía 63 años, pasó un suceso que cambiaría toda la historia. En 1863, durante la Guerra de Secesión, un viajero llegó a la casa de Chipita. Este viajero era gringo, así que llegó a quedarse, a alojarse a este lugar, a arrendar un catre. Y una de las noches este tipo no llegó a la casa de Chipita, pero Chipita tampoco se extrañaba, porque estos tipos como que salían y volvían, no era como que era así como, señora, voy a salir. No, hacían lo que querían. Entonces Chipita no le extrañó y fue como, bueno, no importa. Pero a la mañana siguiente encontraron del cuerpo de este tipo, que se llamaba John Savage, adentro de una bolsa de arpilla o arpillera, no sé cómo se dice. Lo habían matado con un hacha en la cabeza y le habían robado los $600 en oro. Este cuerpo fue encontrado por los esclavos del dueño del terreno, a lo que llamaron a las autoridades, y estos fueron a ver qué pasaba. Los testigos dijeron que este hombre se estaba alojando en la casa de Chipita, que llevaba 2 noches ahí o 2 días, y efectivamente era así. Así que las autoridades fueron a investigar a la casa de Chipita. Fueron a investigar, la interrogaron, o sea, yo creo que ni siquiera la interrogaron, porque no se sabe. Ni siquiera la interrogaron. Y fueron a investigar, y ahí descubrieron que le habían robado $600 en oro. Yo no sé cómo, pero bueno. La cosa es que le dijeron a Chipita como, lo mataste y le robaste, o sea, la inculparon de una. Y fueron al patio de la casa de Chipita, de esta choza, y encontraron sangre
Y fue como ya lo último, así como, ok, con esto verificamos que tú fuiste. Y Chipita lo único que fue que dijo fue, yo ahí mato mis gallinas para comer. Ok. Se llevaron a Chipita y se llevaron a Juan detenidos. Los dos detenidos por asesinato y por robo. Pero a Chipita se le sentenció por esto. A Chipita se le sentenció por robo y por asesinato por el juez Benjamín Neal. Y al hijo solamente se le sentenció por ¿cómo se llama esto? Por ser testigo o por haber robado la plata. Pero los policías encontraron esos $600 en oro al lado del cuerpo y fue notificado, pero el juez no quiso escuchar esto y dijo no. A Chipita se le sentencia por robo y asesinato a la horca. Yo no sé si este hombre tenía flojera, no sé si este hombre quería irse luego a su casa, quería terminar luego este trámite, o había algo más. No se sabe. O sea, sí se sabe, y aquí te lo cuento. En el juicio, Chipita repetía constantemente que ella no había sido, que ella era inocente, pero cuando la hicieron pasar adelante para para hablar en su defensa, ella no quiso. Y tampoco quiso testificar. Entonces, hay dos teorías, no hay muchas, hay dos teorías que dicen que una quiso defender o quiso ocultar que Juan había sido quien había asesinado a John Savage, o que esto fue planeado por un acto político para decir como tú eres gringo o tú eres latino. Ahí ve tú. Si eres latino te puede pasar esto. Si eres gringo te podemos defender y te podemos proteger ante esto. ¿Por qué? Porque estaba justo la guerra. En ese momento estaba la guerra de secesión, o lo que sea. Ay, estos gringos. Bueno, la cosa es que Chipita fue sentenciada el 16 de mayo, y la llevaron a la horca el 13 de noviembre de 1863. Pero antes de esto ella estuvo recluida en la casa del sheriff William Mens en Mansfield, donde 2 veces trataron de linchar a Chipita. Que imagínate, una abuelita de 63 años. O sea, yo he conocido casos donde hay abuelas malas. Sí, eso es verdad. Pero esta señora no había cómo acusarla. No había cómo. O sea, porque encontraron sangre y no era ni siquiera de este tipo, pero no estaba la tecnología del ADN y bla 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 en ese tiempo. Entonces no pudieron verificar que eran de las gallinas. Lo más triste de todo es que ella, como estaba encadenada en ese lugar, los niños la veían y le daban dulce, le traían cosas y hasta le daban tabaco para que ella pudiera como masticar el tabaco. Ay, Dios mío. Como te decía, el 13 de noviembre de 1863 fueron a buscar a Chipita para la ejecución, pero la residente Kate McCumber trató de frustrarlo. O sea, ella se puso entre el verdugo y Chipita y trató de que no dejaran que se la llevaran, porque muchas personas sí encontraban que Chipita era inocente, pero obviamente no pudo oponer esta resistencia y se la llevaron. Imagínate que Chipita ni siquiera tenía como ropita, no sé si decirla decente, pero ropita que del día a día nomás. Ella trabajaba cocinando, haciendo el aseo, qué sé yo, que como una persona del lugar le prestó un vestido y este era un vestido de novia. Y ese día Chipita murió
con ese vestido de novia. Hay un testigo que dice que cuando fueron a enterrar a Chipita, y esto se ha pasado de boca en boca obviamente, que él escuchó que dentro del ataúd alguien gritó. Y de ahí nace la leyenda de que Chipita se aparece vestida de novia en el río Nueces y como tratando de asustar a la gente, a los gringos y todo esto. Qué lamentable todo este suceso. Bueno, ya dentro de todo lo que pasó, los años, se han hecho libros, se han hecho musicales, se han hecho obras de teatro en base a Chipita. Y en 1985, el senador estatal Carlos Troan solicitó a la legislatura de Texas que Chipita Rodríguez era inocente, que se le sacara el cargo de que ella era una asesina. Así que ese mismo año se firmó, fue firmada por el gobernador Mark White la absolución total de Chipita. O sea que Chipita era inocente. Imagínate todos los años que tuvieron que pasar para comprobar que una mujer abuelita no había sido la asesina de ese hombre. Que lo más probable es que ese hombre andaba en cosas raras, porque ese hombre, se me olvidó un detalle muy importante decirles, que ese hombre vendía caballos ilegalmente. O sea, de partida, en ese momento debieron decir: este hombre vende caballo ilegalmente, o sea, debe tener enemigos. Pero yo creo en la teoría que dice que esto fue un acto político, que por eso mataron a Chipita, porque no encuentro otra razón de por qué la hayan mandado así como así a la horca. Así que bueno, te dejo estos dos casos. Espero que te hayan gustado. Te espero el otro video, porque también va a estar muy heavy. Y nada, espero que me dejes un me gusta, un comentario y que te suscribas al canal y que lo compartas para que llegue más gente y me vea, me escuche y qué sé yo. Y bueno, eso. Y una CMR de regalo. Y eso, así que hasta. Bye.